Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches. Esto con relación a lo que tiene que ver con la ley de Snell. Ley de Snell. La ley de Snell trata sobre la refracción. ¿Qué es la refracción? La refracción no es más que la curvatura que se produce entre el ángulo de incidencia de la onda que pasa de un medio a otro medio. Entonces, cuando una onda, por ejemplo, estamos en un medio que es el medio gaseoso y pasamos de medio gaseoso al medio líquido, entonces cuando pasamos de medio gaseoso al medio líquido, la onda, diría el ángulo de esa onda se curva, ¿verdad? Ese ángulo se curva y a esa curvatura es lo que se le llama refracción. Hay una relación, un parentesco entre lo que es refracción, difracción y reflexión. Ambos pertenecen a las ondas y se estudia en lo que es el movimiento ondulatorio, ¿verdad? En lo que es la física de sexto grado. La ley de Snell, que es la que se refiere a la refracción, y lo podemos ver cuando, por ejemplo, tomamos un calimeter o una pajilla y la metemos dentro de un vaso. Notamos que esa pajilla se curva, ¿verdad? Hay una diferencia entre la dirección en la cual llega y en la dirección en la cual se refleja debajo del agua. Eso se le llama reflexión. Entonces la ley de Snell nos dice que el índice que se expresa con una n, el índice de incidencia n1, índice de incidencia, es directamente proporcional al índice de refracción, que es n2. El índice de refracción, que es n2, y hay una igualdad entre los índices y los ángulos, puesto que el ángulo de incidencia, que obviamente es el seno, ¿verdad? El seno del ángulo es el seno del ángulo. Déjame poner seno del ángulo. Cuando pongo seno del ángulo, me refiero a que obviamente debemos de buscar el seno de este ángulo. El seno de este ángulo. El seno del ángulo, que se expresa así. Seno del ángulo de incidencia. Seno del ángulo de incidencia es el seno del ángulo de incidencia es directamente proporcional al seno del ángulo de refracción. El seno del ángulo de refracción. Entonces ya tenemos, esa es la ecuación, esta es la fórmula, de modo que cuando por ejemplo, si queremos uno de los que están abajo, por ejemplo, si queremos a n2, estos dos van a quedar intactos y estos dos se van a multiplicar. Esto, o sea, el cociente de esto se va a multiplicar por n1, es decir, el ángulo de incidencia dividido entre el ángulo de refracción multiplicado por el índice de incidencia,
Entonces, ahora, si vamos a calcular el ángulo de refracción, el seno del ángulo de, ¿verdad? El ángulo 2 va a ser igual a todo esto y se va a multiplicar por esto. N1 dividido entre N2 por el ángulo 1, por el ángulo 1. Ahora, si lo que nosotros queremos es obtener a N1 en lugar de N2, bueno, pues va a cambiar. Supongamos que es a N1 en lugar de N2 a quienes queremos encontrar. Sería N1 y aquí se invierte. Esto va para arriba, esto va para abajo y se multiplica con esto por N2. Cuando queremos, lo mismo va a pasar con el ángulo, ¿verdad? Si queremos el ángulo 1 en lugar del ángulo 2, va a ser ángulo 1 es igual, se invierte, ¿verdad? El índice de refracción dividido índice de incidencia por quién, por el ángulo de refracción. Esas son las ecuaciones que necesitamos. Esas son las ecuaciones que necesitamos para resolver estos problemas. Vamos a hacer el primer ejercicio, que es este que está aquí. Nos dice: un haz de luz se propaga en el aire e incide sobre un bloque de cuarzo. Si el cuarzo presenta un índice de refracción, ¿verdad? N1. Ese es el índice de refracción, entonces es N2, perdón. Ese es N2. Ese es el índice de refracción. N2, 1.45. 1.45, ¿verdad? Y nos sigue diciendo, y el ángulo de refracción, o sea, ángulo 2, ya saben que es el seno, es igual a 26.3. Eso es igual a 26.3. Ahí tenemos los datos, que es lo primero que debemos de obtener en cada caso. Primero son los datos en cada caso. Y nos piden que calcule, ¿ve? Calcule. ¿Qué vamos a calcular? La siguiente pregunta. Dice la primera: el ángulo de incidencia con el que llega el haz de luz en el aire, si N1, o sea, el ángulo de incidencia es igual a 1. Es igual a 1. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Ya la pusimos otra vez. La voy a poner chiquitica aquí. N1 dividido N2 es igual al ángulo 1 dividido ángulo 2. Entonces, aquí nos están pidiendo, porque nos dan a este, ¿verdad? Nos dieron a este, nos dieron a este y nos dieron a este. Entonces, aquí nos están pidiendo a este, ¿verdad? Al ángulo 1. Entonces, como lo hicimos ahorita, el ángulo 1 o el seno del ángulo 1 va a ser igual a ¿quién? Porque estamos buscando a este. Entonces, este se invierte para arriba, como lo hicimos ahorita, ¿verdad? Ese va a ser igual al índice de refracción dividido el índice
de incidencia ¿por quién? Por el ángulo 2, por el ángulo 2. Esa va a ser la ecuación. Esa es la ecuación. Entonces sustituimos todo esto, lo vamos a sustituir. Decimos que N1 es igual a 1.45, N1 es igual a 1 por el seno de quién, el seno de 26.3, el seno de 26.3, el seno de 26.3. Como es el seno de 26.3, primero encontramos al seno y nos vamos a nuestra calculadora. Yo digo, déjame borrar aquí primero. Entonces, seno, ¿verdad? Buscamos nuestra función. Bien, seno de 26.3 y cerramos el paréntesis. Vamos a ver si no funciona. Ok, nos dice que el seno de 26.3 es igual a 0.443. Vamos a ponerlo así, 0.443. Entonces sería .45 dividido entre 1 por 0.443 por 0.443. Entonces multiplicamos esto, obviamente todo número multiplicado por 1 da la misma cantidad, y entonces sería, ¿verdad?, esta cantidad por 1.45. Repito, ¿por qué? Porque si decimos 1.45 dividido entre 1 nos va a dar 1.45. Toda cantidad dividido entre 1 es la misma cantidad. Es la misma cantidad. Entonces, como nos van a dar la misma cantidad, solamente tenemos que dividir esto por esto, nos da lo mismo, y lo multiplicamos por esto. Entonces, eso sería igual a 0. Entonces decimos, esto es igual a 0.642. 0.642, ok, 0.642. Ahora lo que queremos es el ángulo. Como lo que queremos es el ángulo, entonces vamos a usar la función inversa. Para ello buscamos la función shift. No creo que esté aquí. Vamos a ver si usamos otra calculadora que nos dé la función shift. Bien. Bien, vamos a ver si aquí podemos calcularlo. Entonces tenemos shift seno, ¿verdad? ¿De quién? De
0.642 y lo cerramos. Eso va a ser igual a 39.94, de modo que ese es el resultado que estamos buscando. Ángulo 1, que es lo que estamos buscando, es igual a 39.94. Esa sería la respuesta. Esa sería la respuesta de la A. Esa sería la respuesta de la A, porque nos dicen, esa sería la respuesta de la A, porque nos dicen el ángulo de incidencia con el que llega el ángulo de incidencia, ¿verdad? N1, con el que el haz de luz llega desde el aire. ¿Ok? Si N1, o sea, si el índice de incidencia es igual a 1, entonces la respuesta es 39.94. Ahí tenemos la respuesta número 1, 39.94. Ahora vamos a buscar la respuesta del B. Buscamos la respuesta de B. El ángulo que forma el rayo, refractado. Entonces, si el índice de refracción que presenta el cuarzo para la radiación violeta, o sea, N2 es igual a 1.48. Entonces, ahora nos dicen que N2 es igual a 1.48, ¿verdad? Y lo que nos piden es el ángulo, ¿ve? El ángulo de refracción, o sea, que es este. Esto es lo que nos están pidiendo ahora. Esto es lo que nos están pidiendo ahora. Obviamente, como lo que nos piden es eso, todos los demás valores van a ser iguales. Tenemos que el ángulo de incidencia es igual a 39.94, ¿verdad? 39.94. Ese es el ángulo 1. Y N1 ya dijimos que es igual a 1. Ya dijimos que es igual a 1 porque no cambian, solamente cambia el valor que nos da nuevo. Solamente cambia este valor, que es el que nos da nuevo. Todos los demás valores se mantienen intactos. Entonces, como el que queremos es esto, recuérdense que entonces esto iría arriba, esto va abajo y se multiplican por esto. Sería el ángulo de refracción, ángulo 2, por el seno del ángulo de refracción es igual al índice de incidencia dividido índice de refracción por ¿quién? Por el ángulo de incidencia. Por ángulo de incidencia. Entonces despejamos, ¿verdad? Sustituimos estos valores. Este es igual a 1. Este es igual a 1.48, el nuevo valor. 1.48. Y este es igual a ¿quién? El del ejercicio pasado, 39.94. 39.94. 39.94. Entonces pues vamos a hacer lo mismo, convertimos este, pero ya lo tenemos convertido aquí, ¿verdad? Ya lo tenemos convertido aquí. Sabemos, ahí se ve, sabemos que el ángulo, el seno de 39.94 es igual a 0.642. Eso es igual a 0.642. 0.642. Entonces decimos ángulo 2, vamos a dividir estos dos. Vamos a dividir 1 entre decimos 1 dividido
1.48 es igual, nos dio un decimal, 25.37. Vamos a hacerlo con la otra calculadora que no nos dé un decimal. Aquí 1 dividido 1.48 es igual, perfecto. Nos dio 0. Ok, muy parecido. Entonces vamos a multiplicar esto, ¿verdad? Este fue el resultado. Vamos a copiarlo, solamente 3 dígitos. Bien, sería esta cantidad por esta segunda cantidad. Presentando problemas. Por bien, entonces vamos a multiplicar esto dividido por esto, o sea 1 dividido 1.48 es igual a 0.675 por el seno de 39.94 que es igual a 0.64, y si multiplicamos estas dos cosas tenemos por es igual. Bien, nos dice que esto va a ser igual a 0.434. entonces el ángulo, pero tenemos que buscar hasta ese entonces tenemos la primera cantidad 0.434, ¿verdad? 0.434. Ahora tenemos que buscar el ángulo y decimos, usamos la siguiente calculadora, borramos shift de seno de 0.434 es igual a 25.72, de modo que es la respuesta B. ok, 25.72. El ángulo de refracción es igual a 25.72, ¿verdad? 25.72, porque no se puede redondear. 25.72, esa es la respuesta de la B. 25.72. Entonces la respuesta de la A es esta. La respuesta de la B es esta. Esta es la respuesta de la B. Entonces seguimos con el siguiente ejercicio. Ya obtenido esa respuesta, vamos con el siguiente ejercicio. Subimos al siguiente. Nos dice: ¿cuál es el índice de refracción de la luz que incide en el agua con un ángulo de 70, ¿verdad? Que nos están dando el índice, ¿verdad? El índice de refracción, o sea, perdón, es igual a N2. Es igual a N2. El índice de refracción. El índice de refracción N2
de la luz que incide en el agua con un ángulo. Ok, es el ángulo. Con un ángulo que incide en el agua con un ángulo. Entonces es el ángulo de incidencia. Porque incide, ¿verdad? Con un ángulo de 70 grados. Incide en el agua con un ángulo. Entonces se refiere al ángulo de incidencia. Si cuando traspasa el fluido líquido, su ángulo, o sea, cuando traspasa el fluido, ahora sí, este sí es el ángulo de refracción, porque cuando lo traspasa, ¿verdad? Ahí nos lo dice, ¿ve? Ángulo de refracción. Se curva, ve, es más pequeño. Este es el ángulo 2. Este es igual a 50. Este es igual a 50. Se curva 50 grados. Y su índice de incidencia perfecto, que es N1, es igual a 1.5. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál de todos es el que no nos dan? Que es este el que no nos dan. Ven, este es el que no nos dan, y por tanto, como es el que no nos dan, es el que vamos a buscar, que es el índice de refracción. Entonces, para él la fórmula sería de la siguiente forma. Como es a este y tenemos, ¿verdad? Tenemos los demás datos, sabemos que hay una relación entre estos dos. Esta relación se mantiene, sería el ángulo de incidencia dividido el ángulo de refracción por el índice de incidencia. Índice de incidencia dividido, diría ángulo de incidencia dividido ángulo de refracción por índice de incidencia. Ángulo de incidencia dividido ángulo de refracción por índice de incidencia. Ángulo de incidencia dividido ángulo de refracción por índice de incidencia. Una vez hecho eso, sustituimos los valores, ¿verdad? Entonces, esto es igual a, ¿cuánto vale el ángulo 1? 70 dividido el ángulo 2, 50, y multiplicado por 1.75 por 1.75. Entonces buscamos nuestra calculadora. Buscamos nuestra calculadora y yo voy a buscar, a averiguar cuánto es el seno de 70. El seno de 70 es igual a 0.94. Bien, lo hacemos de aquí debajo, ¿verdad? Sí, vamos a ver si nos cabe aquí. El seno de 70, 0.90, no lo vamos a redondear, vamos a ponerle 0.939. 0.939, así nos sale más exacto, dividido el seno de 50, que es igual a 0.766 0.766 por 1.5. Entonces dividimos esto por esto, lo dividimos esto por esto. Entonces yo digo, le doy a inverso. Aquí el inverso, vamos a ver, no me resultó. Vamos a hacerlo en la antigua. Vamos a hacer 0.939 dividido 0.766. Eso nos da una fracción. Esta calculadora, vamos a usar esta y borramos aquí.
Bien, ahora sí. Entonces 0.939 dividido 0.766, introducimos enter, es igual a 1.25 a 1.22, eso es igual a 1.22. Entonces 1.22, ¿verdad? Decimos vamos, no nos vamos a saltar el paso, vamos a hacerlo como debe ser. N1 es igual a 1.22 por, ¿verdad?, por 1.5. Entonces multiplicamos esto y vamos a ver a cuánto es igual. 1.22 por 1.5 es igual a 1.88. Esa es la respuesta. 1.83, perdón. 1.83. Esa es la respuesta a la pregunta. 1.83. 1.83. Esa es la respuesta. Se curva, cuando se curva a 50, ¿verdad?, 50 grados, y su índice de incidencia es de 1.5, cuando su ángulo de incidencia es de 70, su índice de refracción es igual a 1.83. Esa es la respuesta. 1.83. Buscamos el seno de esto, luego buscamos el seno de esto, dividimos esto con esto y lo multiplicamos con esto y nos da esto. Buscamos el seno de esto, lo multiplicamos por 1.75, diría 1.5, y nos da 1.83. Esa es la respuesta. Nos vamos con la siguiente. La siguiente nos dice: un rayo de luz hace contacto con una pieza de vidrio de grosor con un ángulo de incidencia. ¿Qué nos están dando? El ángulo de incidencia. Ángulo 1, que es de incidencia, es igual a 60. Y su índice de refracción, o sea, de refracción, índice de refracción N2 es igual a 1.5. Ahora nos pregunta, ¿cuál es el ángulo de refracción? O sea, otra vez el ángulo de refracción. ¿Cuál es el ángulo de refracción? Si su índice de refracción, o sea, estamos hablando del índice de refracción. ¿Cuál es el ángulo de refracción de rayo de luz? Si su índice de refracción es 1, o sea, N2, porque es el índice de refracción 1. Ahora vamos a interpretar más aquí, porque nos dice el índice de refracción es 1.5. Aquí también nos vuelve y dice que su índice de refracción es, entonces hay un error. Este debe ser el índice de incidencia, no el de refracción, porque ya no habían dado el de refracción. Este debe ser el índice de incidencia. Este debe ser el índice de incidencia y por tanto es N1.
por tanto es N1. Y ahí está. Ahora con todos esos valores ya nosotros ahora sí, y tenemos una lógica, podemos encontrar a este. Entonces la fórmula para el ángulo de refracción va a ser igual a ¿quién? A N1 dividido N2 por el ángulo 1. Sustituimos los valores. Sería 1 dividido 1.5 por 60, o sea el seno de 60. Buscamos el seno de 60 ahora. Decimos seno de 60 es igual. Vamos a intentar con otra. Bien, de esta no nos vamos a mover. Seno de 60. Muy bien. Eso se va a 0.866. 0.866. Y vamos a multiplicar también 1 dividido entre 1.5. Eso es igual a 0.66. Entonces decimos, si dividimos esto por esto nos da 0.666 de manera infinita. Entonces el ángulo de refracción va a ser igual a 0.666 por 0.866 por 0.866. Entonces multiplicamos estos dos, decimos 0.66 por 0.866 y esto es igual a 0.577, ¿verdad? Igual 0.577. Entonces, como nos piden obviamente el ángulo, esta calculadora no nos da función inversa, no es que yo la vea. Vamos a utilizar esta calculadora que sí tenemos chip y podemos buscar la función inversa. Entonces la función inversa, o sea el inverso del seno sería el inverso del seno de 0.577, o sea que lo que queremos es el ángulo, ¿verdad? Porque este es el seno y para buscar el ángulo tenemos que buscar el inverso del seno. Es igual a 35.23. Esa es la respuesta. El ángulo 2 es igual a 35 punto, ¿verdad? 35, vamos a hacerlo bien. 35.24. Y ahí está la respuesta. 35.24. Bien, entonces eso es
Esas son las respuestas para los 3 ejercicios, muy sencillos. Solamente consiste en dividir y multiplicar, y obviamente hay que saber sacar el seno, saber utilizar la calculadora, saber obtener el inverso del seno, saber buscar el seno de un ángulo, y obviamente lo demás es multiplicación y división. Esto es todo. Suerte.